Bueno, vamos con esta segunda parte en la que estamos haciendo el promedio ponderado. Recién vamos a volver a hacer la lectura. Y si nos fijamos, nos está dando 1000, 1003, 1005. Vamos a poner el auto scroll. Aquí abajo nos está dando valores cercanos a 1000, 700 y pico. Esto es porque la regleta lee de esta manera. No hay una diferencia muy grande, igual nos va a servir igual. Yo quiero darle prioridad a la línea blanca. Fíjense en que el A3 y el A4 están en la línea blanca, pero me están dando valores menores. Para darle prioridad, lo que vamos a hacer es... Voy a resetearlo porque no siga escribiendo. Es dar vuelta a los valores. Y para eso se usa la función map. Entonces vamos a hacer un mapeo. De las lecturas. Vamos a mapear la lectura. ¿Cómo funciona la función map? Bien. Yo le voy a decir que mapee la lectura del sensor 1, los valores que está leyendo acá, esto que está leyendo acá, esta, en un rango de 0 como valor mínimo, de 0 como valor mínimo, de 1023 como valor máximo, que son lo máximo que puede leer la entrada analógica, y que este valor cuando sea 0 lo convierta en 1000, y que cuando sea 1023, o sea, esté más cerca del máximo, lo convierta en 0. Entonces lo que acabo de hacer acá es dar vuelta o invertir los valores. Punto y coma. ¿Qué pasa con el mapeo? Bueno, hay que guardarlo en algún lugar. ¿Dónde lo voy a guardar? En la misma variable. Hace la lectura del sensor 1. Lo guarda en el S1. Cuando viene acá, no es que reemplaza el valor acá, sino que lo reemplaza aquí. Mapea, invierte los valores y lo guarda de vuelta en la variable. La vuelve a sobreescribir. Voy a hacer lo mismo con todos. Así que voy a copiar esto acá. Y lo voy a hacer para todos los sensores. Vuelvo a repetir que es importante leer la parte de promedio ponderado para entender lo que estamos haciendo acá mejor. Mientras más entiendo, más voy a poder sacarle jugo al robot y al código. Hay muchas cosas que se pueden ir tocando después, si yo entiendo lo que estoy haciendo. Bien, una vez que ya tengo el mapeo, lo que voy a hacer es mirarlo en el monitor serie para ver que lo está haciendo efectivamente. Bien, esto ya estaba acomodado, así que lo vuelvo a copiar y pegar acá, pero en vez de que me imprima, eso es decir que me imprima LS1. A ver, recordemos cómo estaba eso. LS1 no, tiene que ser, no está bien, el A0, volvamos acá, para que nos escriba bien. El sensor 1 está en el 7, está bien, y el LS1 lo leímos en 7, ya está ahí. Entonces en el monitor vamos a poner LS1 primero, LS2, vamos a copiar y pegar así después directamente firmamos los valores. Y vamos a ver ahora después en el monitor cómo estos valores se dieron vuelta y le estamos dando más importancia a la línea blanca que nos estaba dando un valor menor que a la parte negra. Si estuviéramos corriendo en una pista que es al revés, blanco sobre negro, lo dejaríamos como está. 5, 6, 7 y 8. Bien, voy a subir este monitor nuevo y ahora acá, bueno, que me dice que acá, vamos a limpiar la salida y nos van a aparecer, entonces, ponemos en marcha.
nos aparece el valor, voy a detener el autoscroll, nos aparece el valor del sensor leyéndolo puro y haciendo el mapeo. Tengo un problemita acá con todos, diría. ¿Por qué? Bien, fíjense. ¿Por qué? Porque acá tengo que poner 2, 3, 4, 5, el número que estaba andando bien en el primero, 6, 7 y 8. Vamos a subir de vuelta. Fíjense que el monitor viene bien para descubrir todos estos errores. Vamos marcha. Empieza el autoscroll. Ahora sí voy a detener. Ahí. Bueno, fíjense en el último. De 1005 lo pasó a 17, de 1001 a 20, de 909 a 30 y de 776 a 200 y pico. Fíjense que acá, en estos dos valores altos, yo sé que tengo la línea blanca. Si voy corriendo, esos valores se van a ir desplazando. Fíjense que va tomando valores diferentes. Voy a quedar al revés aquí. La lectura está bien. Pero lo tengo al revés. Estos valores mínimos están acá. Vamos a acomodar de vuelta. Venimos acá. El sensor 1 está en A7. Claro, si yo hago la lectura de S1 en S1, acá esto no importa, sino que me tiene que importar cómo lo escribo acá. Esto tiene que estar al revés. Como dice acá, 8 para abajo. Acá esto tiene que ser 8, 7, 6, para que me los escriba en el orden que los veo, así veo en el monitor, al igual lo que es izquierda a derecha lo veo en el monitor, al igual que lo veo en el robot. Vamos a subir de vuelta, copiamos la salida, ponemos en el centro, marcha, esperamos que lea y ahora vamos a ver si empezamos a correr, si los valores se mueven como tienen que ser. Vamos a poner el autoscroll. Bien, fíjense que debería ir subiendo para el lado del A7, ahí está, 200, 200 y pico, todos los otros valores han bajado. Y si corro para el otro lado, se debería ir moviendo el 200 a medida que arriba se va moviendo el 700. Entonces ya lo tengo bien acomodadito. Bueno, una vez que tenemos esto, que lo que estamos haciendo es ver en el monitor para que estemos escribiendo bien, vamos a empezar con los cálculos de la posición relativa. Vamos a hacer los cálculos. Yo quiero saber la posición relativa a través de un promedio ponderado. Cálculos de posición relativa. Así todo con comentarios. Me quedo con mayúscula, no importa. Bien, ¿qué tenemos que hacer acá? Esto. Tenemos que hacer esta fórmula y tenemos que lograr este cálculo. Fíjense que acá está ponderando cada uno de las lecturas de los sensores. ¿Cómo escribimos eso en el código? En el monitor. ¿Cómo lo escribimos? Bueno, vamos a escribir ponderación. Va a ser igual a ls1 en la izquierda, en realidad ya lo dimos vuelta acá. El primero que tengo es el 8. Vamos a ponerlo sin ese orden. Igual, si estaría al revés, no cambiaría, ya después nos vamos a dar cuenta. Lo voy a dejar así para que veamos que se puede arreglar. El S1 lo voy a multiplicar por la ponderación que quiero. Al primero lo multiplico por la ponderación más baja, que sería 0. Y después le voy a sumar, hacer todo junto, la lectura del sensor 2. Y le voy a dar la ponderación 1. A eso le voy a sumar la lectura del sensor, este es 2, sensor 3, y acá voy aumentando la ponderación. La ponderación sería 2.
Esto está, vuelvo a decir, aquí. Yo estoy dando ponderaciones, fíjense en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estoy multiplicando las lecturas que tengo ya mapeadas por la ponderación o la importancia que les quiero dar. ¿Qué es lo que me dice acá? Y abajo lo que tengo que hacer es la suma de las lecturas sin ponderar. Volvemos. Vamos a sumar acá. Sería la lectura del sensor 4. La ponderación sería 3. Más. Voy a andar aquí para que se vea todo el código. La lectura del sensor 5 más la ponderación sería 4 más la lectura del sensor 6 más la ponderación que es 5 más la lectura del sensor 7 más la ponderación que sería 6 más la lectura del último sensor que es el 8 y la ponderación que sería 7. Y cierro paréntesis y punto y punto. Bien, si verifico acá voy a tener un problema, va a decir que ponderación no existe, ya lo sabemos, después lo vamos a acomodar. Ahí hicimos esta parte de acá arriba. Esta parte de acá arriba. Vamos a la parte de abajo, que es lo que sería la suma de las lecturas de los sensores. Vamos. Entonces, escribir. Suma de lecturas. La suma de las lecturas de sensores. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a ls1 más ls2 más ls3 más ls4 ls5 más ls6 más ls7 más ls8. Toda esta suma en la parte de abajo de la fórmula. Si verificamos, ahora va a dar dos errores, así que suma de lectura tampoco está. No solo eso, sino que suma de lectura tampoco. No hemos creado esas variables. Y la posición relativa, la cuenta de posición relativa, entonces hemos hecho esta suma por un lado y esta suma por otro lado. La fórmula dice multiplicar por 1000 lo que sería dividir toda esta suma dividido esta. Entonces vamos a hacer esa cuenta. La posición relativa sería igual a 1000 por ponderación dividido suma de lectura. Esto que acabamos de hacer recién, esta fórmula que acabamos de terminar acá, es la fórmula que tenemos aquí. Hemos hecho esto. Bueno, como nos va a dar error, porque no tenemos creada ni ponderación, ni suma de lectura, ni posición relativa, venimos acá donde estamos creando las variables. Acá podemos aclarar que esto es para promedio ponderado, son las variables de esa función. Y acá me faltaría crear como variable tipo entera, ponderación, da igual a 0. Otra variable tipo entera que sea suma de lecturas, da igual a 0. Y otra variable que es posición relativa, igual a 0. Si nosotros verificamos ahí no debería haber ningún error. Bien, ¿qué pasa? Ponderación, y acá ¿qué hice? Punto declarada. Bien, ahí. Vale. Bien, ls7 está en minúscula. Mayúscula. Verificamos para que esto funcione. Bien, ponderación, donde aquí, punto la n.
Aplicamos de vuelta. Dice que no está declarada. Ponle R. Así también descubren cómo encontrar errores. Bien, no hay ningún error. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ir a ver este valor de posición relativa. ¿Dónde? En el monitor. Entonces acá en el monitor que tenemos este enter final, vamos a hacer un serial print. Vamos a hacer que nos escriba acá la posición relativa es igual a S0 y acá escribo directamente 2 relativa. Entonces, si subimos esto y abrimos el monitor, vamos a limpiar la salida, no solo nos va a escribir la variable, sino que nos va a escribir la posición relativa. Fíjense que ahí la posición relativa está en 3000. Voy a poner otro scroll. Si el cálculo fuera exacto, debería darnos, esto acá, sube vuelta, debería darnos exacto 3500. ¿Por qué no nos da 3500 exactos? Porque nosotros no estamos acá en el promedio ponderado. Nosotros no estamos mapeando, no estamos calibrando los sensores, sino que estamos tomando la lectura como ven los sensores. Esa posición que está ahí, fíjense que si yo me voy con el robot hacia la derecha, empieza a disminuir. Y si me voy hacia la izquierda, empieza a subir. Posición relativa según donde esté puesto el sensor. Ahí lo tengo en 5000, 4000 y va bajando. Pero fíjense en que el cambio es de 3000 a 2000. ¿Por qué? Bueno, acá en las variables que creamos las creamos tipo entero. Para poder tener valores con coma, para que den otro tipo de valores, debemos crearlas como flotantes. Entonces la división me va a dar más valores y no me va a recortar muchos valores. Vamos a crear como flotante y van a ver cómo cambia. Para que tengamos en cuenta la diferencia entre usar una variable tipo entero que no acepta el número con coma y una variable flotante de tipo float, como se llama el robot, que sí acepta números con coma. Bueno, fíjense en que ahora sí tengo el 3500 que andaba buscando. Me voy moviendo, si me voy saliendo por la izquierda, tengo valores positivos, hasta 1000, 1000 y pico. Y si me voy moviendo hacia la derecha, tengo valores hasta 7000, 7000 y pico. Yo sé que en el medio estoy, o debería estar, si la función está, fíjense en que ahí el robot está bastante centrado. Estoy casi en 3500, que es el valor que debería darme esta posición relativa, que yo quiero que se convierta en el error. Entonces voy a crear una variable de tipo entera y voy a llamar error, que es después lo que nos va a servir para el control que vamos a hacer. El error, ¿qué tan lejos estoy de la línea? Ahora, en promedio ponderado, yo voy a decir que error es igual a la posición relativa menos 3500. ¿Qué estoy haciendo con esto? Si yo estoy en el centro, el cálculo me debería dar esta ponderación 3500, que vimos que estaba bastante cerca, el valor sea 0. Si me corro hacia un lado, el valor va a ser positivo, y si me corro hacia el otro lado, el valor va a ser negativo. Eso me va a servir para saber si me estoy yendo por derecha o por izquierda.
Entonces, acá lo que vamos a hacer es que nos escriba el error para que veamos cómo cambia. Vamos a poner error. Vamos a subir y vamos a abrir el monitor. Vamos a darle marcha y ahora fíjense en que abajo de todo me va a escribir el error y fíjense que si estoy casi cerca del centro puedo buscar una posición de 0, se mueve muy rápido. Si me voy para un lado estoy negativo, si me voy para la izquierda estoy negativo y si me voy para la derecha estoy en positivo. Entonces con ese valor negativo o positivo yo sé para qué lado me estoy yendo. Y la diferencia que tengo para estar en el centro me la da el error. Fíjense, estoy en menos 6, casi centrado el robot. Menos 2, espectacular. Ahí el robot debería ir derecho. Si yo me estoy yendo para acá, estoy negativo, yo ahí sé que tengo que acelerar más el motor izquierdo que el derecho. Si estoy a mucha velocidad, es acelerar el izquierdo y tirar para atrás el derecho para que vuelva a buscar la posición central. De esa manera es como funciona el código. Ahora, ya tenemos el monitor serie casi completo, diría completo. Se pueden agregar algunos valores si queremos ver. Si yo quiero ver algún valor de una variable, lo hago de esta manera, lo agrego y lo veo. Tenemos el promedio ponderado completo. En el próximo video vamos a empezar a escribir el control.